¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Para esta oportunidad veremos lo que es la primera parte de campo eléctrico. ¿Está bien? Aprenderemos todo lo necesario para resolver problemas, ejercicios de este contenido. ¿Está bien? Pero antes, jóvenes, no se olviden, primero vamos con el intro. Vamos a ver qué es el campo eléctrico. Así que para ello vamos a leer nuestro primer enunciado, que es la definición de campo eléctrico. Muy bien. ¿Qué es? Nos dice que es aquel espacio que rodea a toda carga eléctrica. Eso es el campo eléctrico. Repitamos, es aquel espacio que rodea a toda carga eléctrica. Para que me comprendan mejor, vamos a hacer una pequeña animación. ¿Listo? Si ustedes pueden observar, aquí tengo mi carga eléctrica. Bien. Ahora, esta carga eléctrica y toda carga eléctrica, jóvenes, tiene un campo, una especie de campo de fuerza. A ese campo de fuerza se le llama campo eléctrico. Muy bien, que como pueden observar, ese campo nace de la misma carga y se expande cada vez hacia el exterior. ¿No es verdad? Eso es el campo eléctrico. Ahora, otro ejemplo más para que me comprendan mejor, podríamos usar el siguiente, ¿no? Aquí lo que vemos es una pequeña escena de lo que es la animación de Dragon Ball Z, ¿no es verdad? Lo que pueden observar acá, lo que tiene Goku, lo que tienen todos los peleadores es su ki. Y ese ki nace de ellos mismos y se expande hacia el exterior. Como en este caso, como pueden observar, todo ese campo de fuerza o su ki es lo que se conoce como campo eléctrico. Muy bien. Entonces, una vez visto eso, vamos a leer nuestra siguiente definición. Muy bien. Y es la siguiente. Estamos hablando de intensidad del campo eléctrico. Ahora, ¿qué es la intensidad de campo eléctrico? Que es lo que ustedes van a calcular cuando vamos a resolver ejercicios o problemas de este tema. Entonces, nos dice que es la fuerza F, ya se lo representa por una F, que crea una carga eléctrica aplicada sobre una carga positiva Q. Bien. Ahora, esta parte, jóvenes, quiero explicarles lo siguiente. Fíjense, ¿por qué tenemos una carga mayúscula y por qué tenemos una carga minúscula? ¿Ya? Es decir, que para estudiar la intensidad de campo eléctrico de una carga en específico, entonces, si quiero calcular el campo eléctrico de esta carga, que es mayúscula, ¿qué es lo que hago? Tengo que someter a su campo eléctrico una pequeña carga eléctrica, una carga de prueba, se le llama normalmente, es una carga casi insignificante. Y esto se lo coloca solamente para saber la dirección y sentido del vector de la intensidad del campo eléctrico. Es por eso que es minúscula, ¿ya? Porque es una carga insignificante solamente para ver el sentido y la dirección. Muy bien, que como pueden observar acá, aquí tenemos mi gráfico, ¿no es verdad? El siguiente gráfico. Esta carga mayúscula, entonces, está expidiendo un campo eléctrico. Bien, está manifestando ese campo eléctrico al exterior, que nace del mismo hacia el exterior. Y ahora, este campo eléctrico, mientras más se aleja, es más débil. ¿Ya? Mientras más se aleja, es más débil. Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular la intensidad de ese campo eléctrico en cualquier punto de su campo eléctrico. Puedo calcular, vamos a suponer que mi dedo es un punto, puedo calcular la intensidad del campo eléctrico en esta ubicación, en esta otra, en esta otra, en esta otra, o más alejado. Puedo calcular la intensidad de ese campo eléctrico de esta carga. Muy bien, pero supongamos que yo quiero calcular la intensidad de ese campo eléctrico en este punto, en el punto A. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar esa carga de prueba, que siempre es una carga positiva por si acaso, ¿ya? Coloco esa carga de prueba en el punto A, que está de color rosado o púrpura, ¿no es verdad? Lo coloco, ya al colocarlo, ¿qué va a pasar? Se va a manifestar los vectores de fuerza y de intensidad de campo eléctrico.
que como pueden observar acá, tenemos el vector fuerza, que es el vector de color azul, ¿ya? Y tenemos el vector de la intensidad del campo eléctrico, que es de color rojo. Y si ustedes pueden observar, ambos vectores, tanto la fuerza como la intensidad del campo eléctrico, conservan la misma dirección. ¿Bien? De eso no se olviden, jóvenes. Muy bien. Entonces, esa es una pequeña explicación de lo que es el cálculo de la intensidad del campo eléctrico. Ahora, otra cosa, jóvenes, si hablamos de las fórmulas, de las ecuaciones que vamos a ocupar, ¿ya? Generalmente vamos a ocupar estas dos fórmulas o estas dos ecuaciones, que son las siguientes. La primera nos dice que la intensidad del campo eléctrico es igual al cociente de la fuerza dividido entre la carga. Cuando digo cociente me estoy refiriendo a división, ¿ya? No se olviden de eso, muy importante. Y la otra ecuación o fórmula nos dice que la intensidad del campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb, que ustedes ya lo conocen, ¿no es verdad? 9 por 10 a la 9, ¿no es verdad? Por el cociente de la carga eléctrica dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no es verdad? Cuando hablamos de distancia, entonces, si quiero calcular la intensidad del campo eléctrico en este punto A, entonces, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber la distancia de separación, es decir, desde la carga eléctrica hasta este punto. Sabiendo esa distancia, yo puedo ocupar esta fórmula o esta ecuación. ¿Para qué? Para calcular la intensidad del campo eléctrico. Muy bien. Entonces, visto esto, jóvenes, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pasamos. Listo. Y ahora vamos a estudiar otra característica muy importante que tiene que ver con las líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico. Muy bien. Ahora, ¿qué es esto? Así que para comprender mejor, vamos a leer este enunciado, que nos dice que son líneas imaginarias que fueron creados por Michael Faraday de la fuerza debido al campo eléctrico, creado por una carga puntual. ¿Ya? Entonces, para comprender mejor el estudio del campo eléctrico, ¿qué ha pasado? Ha pasado de que Michael Faraday ha creado unas líneas imaginarias. ¿Para qué? Para facilitar el estudio del campo eléctrico. Porque mediante esto mediante esto podemos conocer la dirección y sentido del vector, ya sea de la fuerza o en este caso del campo eléctrico, de la intensidad del campo eléctrico. ¿Ya? No se olviden. Bueno, para abarcar un poco mejor sobre lo que es ese tema de líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico, ¿ya? Vamos a hacer uso de nuestra siguiente animación. Muy bien. Aquí tenemos esta animación, jóvenes. Lo que ven de color rojo es una carga eléctrica positiva. Muy bien. Y todo lo que ven de color amarillo, esas líneas son vectores, jóvenes, son vectores. Todas esas líneas se le llama líneas de fuerza. Bien, ahora otra característica muy importante, si ustedes pueden visualizar, todas esas líneas de fuerza, todos esos vectores de la intensidad del campo eléctrico, ¿ya? Nacen siempre de la carga positiva, ¿ya? Que es la que está de color rojo. Siempre nacen de la carga positiva y se dirigen ¿hacia dónde? Hacia la carga negativa, que es la carga que está de color azul. Muy bien. Otra cosa más, jóvenes, estas líneas de fuerza nunca se van a intersectar entre sí, ¿ya? Nunca se van a chocar, podríamos decir. Entonces, sabiendo esto, vamos a pasar a la siguiente animación. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a estudiar lo que es la siguiente animación. Bien, otra característica muy importante, ¿ya? De las líneas de fuerzas, que es lo que les hablé igual anteriormente.
como pueden observar. Aquí tenemos dos cargas. Bien, tenemos la carga eléctrica que está del medio de color rojo, que es una carga positiva, ¿ya? Y estamos estudiando qué cosa, la intensidad del campo eléctrico de esta carga. Muy bien, pero para estudiar la intensidad del campo eléctrico de esta carga, ¿qué es lo que necesito? En su campo eléctrico tengo que colocar ¿qué cosa? Una carga de prueba, es lo que les hablé anteriormente. Y esa carga de prueba es esa Q minúscula, ¿no es verdad? Que es una carga insignificante, solamente se lo ocupa para ver el sentido, la dirección de la intensidad del campo eléctrico, del vector me refiero, ¿ya? De las líneas de fuerza, ¿no? Entonces, si pueden apreciar ustedes, voy a ubicar la carga de prueba y van a notar otra característica importante. ¿Se fijan? ¿Qué pasa si la carga de prueba lo acerco cada vez más a la carga que estoy estudiando? Si se fijan, la intensidad del campo eléctrico crece, es más grande. Mientras más cerca está, es más grande. Y mientras más se aleja, es más pequeño. Bien, aquí tenemos una vez más, si se fijan, el vector que representa la intensidad del campo eléctrico, ¿no? Alejándose es más pequeño y más cerca es más grande, ¿no? Más grande más cerca y más lejos es más pequeño. Bien. Ahora, y todo esto, jóvenes, nos lleva a la siguiente conclusión. ¿Qué pasaría si esa carga de prueba lo coloco en el infinito? Si lo llevo al infinito, entonces la intensidad del campo eléctrico de cualquier carga en el infinito es 0 de cualquier carga. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la intensidad del campo eléctrico, si yo lo acerco al punto donde quiero estudiar, ¿no es verdad? Mientras más lo acerque a la carga eléctrica que estoy estudiando, pues va a ser más grande. Y mientras más lejos esté de esa carga, entonces ¿qué va a pasar? Va a ser más débil cada vez mientras más lejos esté. Por lo tanto, en el infinito, pues va a ser 0, obviamente. Bien, la intensidad del campo eléctrico, no se olviden de eso, jóvenes. Entonces, sabiendo esto, pasamos a la siguiente animación. Aquí tenemos otro. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una carga eléctrica positiva y otra negativa, que es la que está de color azul? Si se fijan, las líneas de fuerza, jóvenes, nacen siempre de la carga eléctrica positiva, siempre nacen. Y buscan a la carga eléctrica negativa. Bien, en otras palabras, nacen de la carga eléctrica positiva, ¿no? Y llegan a la carga eléctrica negativa. Bien, es por eso que ven la flechita del vector, ¿no es verdad? De la intensidad del campo eléctrico, ¿no? Perfecto. Pasamos a la última animación. Bien. Entonces, no se olviden, jóvenes, que toda carga eléctrica tiene un campo eléctrico o líneas de fuerza. Bien. Todos esos vectores que ven, que están de color amarillo, ¿no? Que nacen de la carga eléctrica positiva y llegan a la carga negativa, todos esos vectores se los llama líneas de fuerza. Bien, líneas de fuerza. Y eso es todo, jóvenes. Espero que les haya gustado. Esto es lo más relevante, lo más conciso que tienen que saber. ¿Para qué? Para resolver ejercicios o problemas de ¿qué cosa? Del tema de campo eléctrico. Muy bien, que es lo que veremos en la siguiente clase. Entonces, no está de más, jóvenes, denle me gusta al video, suscríbanse para más videos. Bien, así que nos vamos a despedir en esta ocasión con la serie animada que tanto nos gusta, ¿no es verdad? Que es el ejemplo que utilicé de campo eléctrico, el que tiene Goku y Suki, ¿no es verdad? Así que nos despedimos con eso. Chao, jóvenes. ¿Qué piensas hacer, Goku? Esta transformación superará los poderes del Super Saiyajin fase